Y en cuanto a la interpelación, yo creo que habiéndose producido la renuncia del señor Salaverry, la interpelación ya de alguna manera carece de sentido, ¿no? El Congreso ha convocado a la sesión del Pleno para este lunes 31, lo ha hecho a las 10:30 de la mañana, a las 9 antes de ello habrá una junta de portavoces. Ya lo expliqué que es una junta de portavoces, es la reunión de representantes de cada bancada del Congreso, van a determinar los tiempos porque el lunes llega al Congreso de la República el ministro de Energía y Minas, González Toro, Eduardo González Toro. ¿Para qué va a llegar al Congreso? Él va a ser interpelado. ¿Qué es una interpelación? Va a tener que responder preguntas, 10 preguntas de los congresistas, todas referentes a la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro. Ya renunció Daniel Salaverry, ya no está Daniel Salaverry en Perú Petro. Esto se da luego también que la Contraloría emitiera ya este informe donde detallaba básicamente que Daniel Salaverry para la Contraloría no cumplía con los requisitos para que esté en el cargo. Días después, Daniel Salaverry, en un comunicado donde prácticamente se inmoló porque dijo que renunciaba para que su tema no sea usado contra el gobierno. Él dijo que su designación cumplía con todos los estándares legales, que había sido designado con todos los requisitos, pero que pese a ello, dijo Daniel Salaverry en su comunicado, que renunciaba para evitar que ello sea usado contra el gobierno del profesor Pedro Castillo. Bueno, lo cierto es que tenían que renunciar sí o sí, porque ya la Contraloría había emitido un informe. Y ya previo a ello, incluso el ministro de Energía y Minas ya había dicho en el Congreso, en una comisión, que él se iba, en caso de la Contraloría, mostrar un informe contrario. La Contraloría hizo su trabajo, dio un informe, Daniel Salaverry renunció, pero esto no frena que el lunes 31 de enero a las 10:30 de la mañana el ministro de Energía y Minas acuda al Congreso a responder estas 10 preguntas de este pliego interpelatorio que básicamente están relacionadas al por qué designó en su momento a Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro. Lo que sabemos, lo que se sabe es de que muchas bancadas están ya pensando en la censura. Es decir, la interpelación para muchos es básicamente el camino para lo que viene luego, que es la censura. Entonces, respecto a ello, justamente tenemos un enlace telefónico con el congresista Eduardo Salguán, él es vocero de Alianza para el Progreso, una bancada que en este Congreso ha tenido bastante importancia a razón de los votos, porque es una bancada que ha determinado hacia dónde se inclinaba o no la balanza. Entonces sí es importante tener la opinión del congresista Eduardo Salguana, que ya está con nosotros vía Zoom, también a razón también de lo que ayer ha expuesto el ex subcomandante de la Policía Nacional, que ha ratificado, entiendo, estas denuncias de injerencias en ascensos de la Policía Nacional. Congresista, bienvenido a Exitosa. Buenos días, un gusto de saludarlo a todos los oyentes de Exitosa a nivel nacional. Bueno, congresista, primero sobre lo que va a pasar el lunes. Hay ya convocada la sesión. La posición de Alianza para el Progreso, ¿cuál va a ser? ¿Escuchar primero o ya, digamos, hay una inclinación a lo que podría ser una eventual censura contra el ministro de Energía y Minas? Bueno, en cuanto a la sesión del día lunes, creo que teniendo una agenda tan amplia, el lunes temprano a las 9, como tú bien has señalado, va a haber una reunión de junta de portavoces donde tendremos que priorizar estos temas, porque aparte de los temas, digamos, de control político, se tiene también un conjunto de proyectos de ley que son de suma importancia, como el tema de la doble remuneración a los médicos, que hay un déficit enorme de profesionales de salud a nivel nacional, así como el tema de la masificación del gas, el tema del FOSE en cuanto a las tarifas eléctricas. Son temas que creo que a la población le interesan bastante, y a nosotros también, lógicamente. Y en cuanto a la interpelación, yo creo que habiéndose producido la renuncia del señor Salaverry, la interpelación ya de alguna manera carece de sentido, ¿no? Ya el motivo principal de la presencia del ministro, digamos, se ha producido una sustracción de la materia, como diríamos en temas jurídicos, ya carecería de sentido. En todo caso, las bancadas que consideren pertinente un paso adicional, bueno, que lo formulen y se evaluará en su momento, amigo periodista. En cuanto a los otros temas, también está pendiente la interpelación al ministro del Interior, ¿no? Y como tú bien estabas explicando, creo que la principal
el principal motivo por el cual el ministro ha sido invitado es porque, como tú bien has señalado, mientras en las alturas se están discutiendo, mientras en las alturas hay problemas por los ascensos, no se deciden los cambios, no se designan a los jefes de las regiones policiales, no se designan a los titulares de las direcciones especializadas. Mientras todo eso sucede en las alturas, el pueblo padece el crecimiento prácticamente imparable de la delincuencia, y la inseguridad ciudadana campea no solo en Lima y Callao, sino en todo el país, ¿no? Es Por cierto. eso es que es importante esta interpelación, no sé, pues si al margen de la renuncia del ministro del Interior, que tiene que aclarar toda esta situación de denuncias, de estas situaciones oscuras que se vienen generando a raíz de las denuncias de los ascensos y los cambios de colocaciones, que no pueden quedar solo en meras denuncias, sino que el ministro tiene que aclarar ante la opinión pública en el Congreso de la República. Y sobre esto es importante porque ayer el ex subcomandante de la Policía Nacional lo que hizo fue básicamente ratificar esta denuncia de injerencias en los ascensos de la Policía Nacional. Es decir, que para el ex subcomandante de la policía efectivamente esto sí se habría dado, y que Bruno Pacheco nuevamente vuelve a su nombre a ser colocado en casos de injerencias dentro del gobierno, en este caso en la Policía Nacional. Claro, el tema tiene dos aristas, ¿no? Y sumamente graves, ¿no? Primero, lo que tú señalas muy bien, ¿no? El retorno al escenario del señor Pacheco, ¿no? Tristemente recordado por el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas, y ahora en el tema de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Lo cual es totalmente censurable. Y segundo, el tema de que no podemos aceptar que se manosee lo que tiene que ser una decisión estrictamente profesional y técnica, ¿no? Se habla de cupos, se habla de $25,000, se habla de dinero, se habla de una venta prácticamente de los ascensos, lo cual me parece bastante indignante, y creo que la opinión pública tenemos que exigir que esto se aclare convenientemente, ¿no? Además de eso, fíjate tú, el retraso de los ascensos, evidentemente algo oscuro, algo turbio sucedió, porque el tema de los ascensos se retrasó, claro, injustificadamente, ¿no? Y ahora, hasta este momento, no se produce la designación de los jefes regionales de las regiones policiales. Y eso retrasa la estrategia. A los jefes de las direcciones especializadas, y ya estamos prácticamente en febrero. Porque ¿Cuál es el problema, amigo periodista? Que la no designación, claro, de lo que le estoy señalando arrastra tampoco la no designación de los oficiales de menor rango. Es decir, se designan los generales, luego convoca a los coroneles, a su vez a los comandantes mayores, y continuamos en la cadena de mando, ¿no? Entonces, en este momento no voy a decir que hay una parálisis en la Policía Nacional, ¿no? Porque evidentemente el comando nunca muere, pero sin duda esta suerte de ralentización en la designación genera un perjuicio en las acciones y en las actividades cotidianas, porque los oficiales no saben a qué colocación van a ir a partir del año 2022 y qué oficiales lo van a venir a acompañar en estas tareas. Y aquí agrego, congresista, si me permite, es porque... Claro que sí, porque cuando conversábamos con el ministro Guillén y le preguntábamos cuál es la estrategia contra el sicariato, contra el robo común, que ya no es tan común, porque ese robo común también está matando gente porque se resiste a que le roben un celular, era que el ministro Guillén nos decía que se estaba a la espera de que efectivamente, como usted lo dice, se concreten ya las asignaciones en las divisiones policiales, en las regiones territoriales de la policía, para que se empiece a trabajar la estrategia. Es decir, que hasta que eso no ocurra, no se puede hacer, porque obviamente si planteamos una estrategia en estos momentos, con coroneles o generales dispuestos, cuando se vuelva cuando pase la asignación nueva, sería como empezar nuevamente de cero. Entonces sí está afectando también directamente a la estrategia como tal que pueda o no tener el ministerio para combatir la delincuencia, congresista. Sí, efectivamente, es todo un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo pernicioso, ¿no? Que al final quien termina pagando las consecuencias es la población. Ustedes y los canales de televisión y todos los medios diariamente informan de lo que tú estabas comentando al principio de la entrevista, ¿no? La delincuencia en general campea en todo el país. Cuando se dio el debate de declarar en emergencia la ciudad del distrito de San Martín pedido por un congresista,
luego se pasó a todos los distritos, y luego se pasó a todo Lima, y luego pidieron todo el Callao, y luego los congresistas de todos los departamentos empezaron a pedir de manera individual que se declare en emergencia pues la libertad, que se declare Piura. Yo también pedí, oye, Madrid de Dios, la situación de inseguridad ciudadana es terrible, y eso ustedes lo saben, lo conocen muy bien como medios de prensa, ¿no? Madrid es un departamento tan extenso y solamente tiene 400 efectivos, no hay logística, comisarías abandonadas, los puestos de vigilancia destartalados, no hay capacidad operativa, el sicariato de la delincuencia. En la zona de la minería hay zonas prácticamente liberadas por la delincuencia, y eso lo sabemos bien, eso lo sabe el comando policial, pero no se está haciendo lo que corresponde en este caso, porque precisamente hay una suerte pues de pelea en las alturas, no hay unas desavenencias que el ministro Guillén lamentablemente no ha sabido, no ha podido, no ha tenido el respaldo para solucionarlo, ¿no? Y mientras eso sucede, la ciudadanía está inerme, está abandonada. Ahora, Creo congresista, que el presidente Castillo tiene la oportunidad ahora, con la renuncia del ministro Guillén, si lo ratifica o lo cambia, de realmente empezar una nueva etapa en el Ministerio del Interior, porque usted comprenderá y compatibilizará con lo que le digo, de que este ministerio ha sido quizás uno de menor importancia que le ha dado el presidente Castillo, porque vamos a tener ya 4 ministros en 6 meses. Sí, claro y que no sí. ha habido ninguna estrategia, ningún plan de acción, ninguna propuesta concreta para enfrentar la delincuencia. O sea, no hemos escuchado a ninguno de los ministros, ni a Barranzuela, ni al anterior, ni al señor Guillén decirnos, oye, vamos a hacer en este tema tal situación. Claro, vamos a implementar tal el exministro Barranzuela, digamos, lo que hizo al inicio fue reunirse con, digamos, personas que estaban en el juicio que tiene Guillermo Bermejo, se reunió con sus ex que eran defendidos, ¿no? Fue lo primero que hizo cuando fue designado ministro, lo hizo en su despacho. Pero, congresista, acá un tema para poder ir cerrando la idea, y es de que si el ministro Guillén presenta su renuncia al cargo, lo hace básicamente por un tema de respaldo. Porque lo que se dice es que el ministro Guillén no ha tenido el respaldo ni del presidente a razón de lo que él mencionó está ocurriendo en la Policía Nacional. Entonces, ¿cuál sería la lectura política, congresista, de si finalmente aceptan la renuncia del señor Guillén y continúa, por ejemplo, el señor Javier Gallardo en el cargo? Es decir, ¿cómo podríamos leer políticamente que el ministro Guillén pone su renuncia a razón de que no tiene respaldo, se le acepta esta y continúa la persona por la cual él ha mencionado hay y pesa irregularidades, congresista? Bueno, sin duda alguna, el presidente de la República es quien tiene la principal responsabilidad en este caso, ¿no? De lo que se ha sabido públicamente es que en esta, digamos, discrepancia entre el comandante general y el ministro del Interior, al parecer el presidente Castillo tiene una suerte de mayor acercamiento con el comandante general, a quien ha convocado precisamente para este cargo cuando renunció o dimitió el antecesor, ¿no? Entonces, el presidente tiene aquí la máxima responsabilidad, no tiene que optar. Además de eso, se tiene que investigar a fondo las denuncias que se está haciendo. Como usted señalaba también en el comentario inicial, el día de ayer se ha presentado un general de la policía que renunció, que se retiró de la policía, porque precisamente había observado y no se había prestado a situaciones de esta naturaleza. Estos hechos sumamente graves no podemos aceptar, y por eso me parece bien que la Comisión de Defensa haya asumido este tema a fondo, y cualquiera sea el resultado o la decisión del presidente, tiene que hacer 2 cosas, ¿no? Primero, tiene que definir claramente la política que va a imprimir al Ministerio del Interior y que trabaja en contra de la delincuencia en general a nivel nacional. Segundo, designar a un funcionario competente, que conozca, que tenga experiencia y que tenga liderazgo en la Policía Nacional del Perú, porque no podemos continuar. El señor Guillén es una buena persona, es un fiscal competente, fue un personaje importante en el proceso de Fujimori, pero sin duda alguna no tiene el expertise necesario para un cargo de tanta relevancia y de importancia para el país. Y tercero, no puede quedar impune los temas de corrupción, tiene que ser investigados a fondo.
Congresista, le agradezco por el tiempo. Vamos a ver finalmente qué sucede el lunes 31 en el Congreso, en el hemiciclo. ¿Estará usted allí? Seguro que sí. Ojalá también que puedan mantener todos los protocolos de bioseguridad. Es importante ello que se dé en el Congreso. Y nuevamente gracias, congresista Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, por esta comunicación. Muchas gracias, congresista.